Muy buenas. Continuamos con el curso sesión 4 y vamos a situaciones de baja amenaza. Vamos a considerar baja amenaza aquellos objetivos que tengan sistemas de defensa antiaéreo de bajo calibre o sistemas no guiados. Por ejemplo, el típico bitubo de 23 milímetros montado en una camioneta, pues sería baja amenaza, pero si ese mismo sistema está guiado por radar, como sería un Shilka, pues sería media amenaza. Esa es un poco la idea. Estos sistemas, aun siendo de baja amenaza, pueden cubrir más o menos un techo entre 8.000 y 12.000 pies. Y si el resto de condiciones no lo impide, mantener un vuelo táctico por encima de estas altitudes, pues va a evitar el peligro. Estas condiciones también nos brindan un escenario muy favorable que deberíamos de aprovechar para someter al enemigo a presión y en objetivos de cierta entidad, pues aprovechar y saturarlos y realizar reataques hasta su destrucción. ¿Ok? Bueno, quiero mencionar aparte el tema de los manpads. Pese a que son considerados media amenaza, si tenemos una Intel, por llamarlo de alguna manera, una información de inteligencia realista, realmente no se puede asegurar que al 100% no existe esta amenaza. ¿Vale? Ya digo, un supuesto medio realista en el sentido de que los manpads pues, son muy fáciles de adquirir, son muy fáciles de operar y se pueden esconder en cualquier sitio. ¿No? Entonces, ese concepto de cierta incertidumbre, pues siempre es interesante. Ya sabemos que al final dependemos de la edición y si el editor dice que no hay nada, pues no hay nada, ¿no? Pero trabajar, ya digo, con esa incertidumbre siempre puede ser interesante, ¿no? Aunque estemos en baja amenaza. Ok, más factores. Vamos a considerar en cuanto al objetivo como un objetivo aislado en estas condiciones de baja amenaza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario todo o no necesitamos que todo el escenario o todo el teatro se plantee como baja amenaza, salvo contadas ocasiones, tipo un combate muy asimétrico contra insurgencia y demás. Normalmente estas situaciones de baja amenaza no son genéricas. Entonces tenemos que pensar de una forma local, ¿no? Tener un objetivo localmente aislado en esta situación de baja amenaza. Ese es un poco el target de esta sesión. En cuanto al armamento, el adecuado aquí pues sería prácticamente cualquiera, ¿no? Es una situación muy favorable y entonces podemos disponer pues de todo el arsenal, desde bombas de propósito general, cohetes, strafing, lo que sea, ¿vale? Y si precisamente hay un escenario donde el uso de este armamento sencillo es más favorable, pues es precisamente este caso, ¿ok? La meteo, como siempre, va a ser el factor que limite visualmente, ¿vale? La detección, el seguimiento, así como esa línea de visión en los sistemas, el típico TGP. Un overcast, una niebla que nos dificulte esa visibilidad, pues podría ser un factor. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Pues las condiciones aquí van a ser de relativamente despejadas, ¿de acuerdo? El terreno no va a ser un factor. Contamos, eso sí, con esos posibles obstáculos que puedan dificultar una línea de ataque o una línea de vuelo de una de nuestras armas. Podría ser factor, ¿eh? Nos adecuaríamos a ello, pero de un principio el terreno no va a ser factor si estamos volando a esas altitudes y si en la meteorología lo permite de 12.000 14.000 pies. ¿Ok? Fuerzas propias tampoco van a ser factor, a no ser que estemos en situaciones pues las típicas de CAS, donde hay un danger close, tropas en contacto, etcétera. Ahí sí que ya tendríamos que tener cuidado con el tema de fuego amigo, etcétera. Recursos, lo mismo, a no ser que tengamos un JTAG y estemos supeditados a su control, pues no van a tener una gran influencia. Y lo mismo con las ROEs, nos tenemos que adecuar a ellas y como en cualquier tipo de misión. Bueno, pues como hemos visto, vamos a aprovechar este tipo de situaciones para utilizar bombas de caída libre.
Así que vamos a ver un poco el tema del bombardeo en picado. No vamos a profundizar mucho en esto. Tenemos otro tipo de documentación, los CTOs, por ejemplo, donde hay teoría de sobra y en profundidad de este tema. Aún así, vamos a repasarlo y ver cuatro ideas generales. Lo primero, deberíamos de pensar en la necesidad de una correcta técnica de bombardeo, teniendo en cuenta que, que hoy en día pues contamos con sistemas de cálculo de lanzamiento, ayudas o referencias en los modos de bombardeo CCIP, CCRP o auto, de forma que simplemente poniendo el piper sobre el blanco pues ya conseguimos la precisión suficiente en nuestros ataques. Así que realmente donde esta técnica de bombardeo va a ser necesaria es precisamente para la reducción de nuestra exposición y por tanto ser menos vulnerables. Otro punto es pensar en los errores en la trayectoria balística de la bomba en caída libre, ¿vale? Serán mayores cuanto más tiempo esté la bomba en vuelo, ¿vale? Es ese TOF, ese time of flight. Por tanto, cuanto más bajo realicemos el lanzamiento, mayor será la precisión. Y es por esto que es mejor realizar un bombardeo en picado que un bombardeo a nivel con bombas de caída libre, ¿vale? Con una trayectoria balística, cuanto más bajo tiremos y por tanto en ese picado ganaremos precisión a la contrapartida de hacer un CCRP, por ejemplo, desde nivel a 16.000 pies, ¿vale? Tercer punto, y aquí es el error quizás más común. Salvo en contadas ocasiones, no deberíamos realizar la entrada de bombardeo alineados con el objetivo desde 8 o 10 millas, esa típica distancia desde el punto inicial. Es lo típico que estamos desde casa Dios alineados y vamos empujando la palanquita hasta llegar al objetivo y realizar la suelta. En vez de eso, lo que vamos a hacer es una separación tipo offset. ¿eh? Nos movemos hacia un lado, que nos va a permitir, por un lado, tener la captura visual y llegado al punto adecuado realizar la alineación con una maniobra que nos permite al mismo tiempo tener la actitud adecuada de picado y la alineación. ¿Vale? Esa maniobra es el rolling. El rolling no es más que un alabeo superior a los 90 grados, ¿vale? Más allá, digamos, de poner las alas en vertical, pues un poquito más. De manera que al realizar el tirón vamos a conseguir un viraje que nos alinea con el objetivo y al mismo tiempo bajar el morro y conseguir, por tanto, esa actitud de picado deseado, ¿vale? Por último, vamos a ver los parámetros geométricos del bombardeo de forma muy simplificada. Por un lado tenemos la altitud base, ¿vale? Que va a ser AGL, así que, bueno, realmente es altura base, pero nosotros la vamos a gestionar desde el punto de vista de altitud. Es decir, si el terreno tiene 3.000 pies y nosotros necesitamos una altitud de AGL de 12.000 pies, al final estaríamos trabajando con una altitud de 15.000 pies, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pero eh, aquí geométricamente lo vamos a basar en lo que sería la altura base, ¿vale? Luego tenemos la distancia al blanco, que es nuestra separación horizontal con el objetivo. A esto en la Navy le llaman el Attack Cone Distance y es básicamente la distancia adecuada para realizar nuestra maniobra de rolling y por tanto luego realizar el ataque. Y una vez estamos en nuestro picado, pues el ángulo de picado sería el tercer parámetro. Una vez establecemos el picado y lo tenemos estabilizado, empieza nuestra etapa de tracking, que es básicamente el alineado, ¿eh? Corregir nuestra trayectoria para situar el piper sobre el objetivo, hacer el lanzamiento y nuestra maniobra de salida. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ver con una serie de ejemplos la idea de que estos parámetros son codependientes. ¿Vale? Darnos cuenta de esa correlación que hay entre unos y otros. Vamos a, por ejemplo, mantener la misma distancia, esa distancia al objetivo, y vamos a disminuir nuestra altura. Vemos que en estas circunstancias el picado cada vez es menor,
es cada vez más tendido y esa etapa de tracking se va alargando, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues esa etapa de tracking es la que nos hace más estables y por tanto más vulnerables. Por otro lado, si en vez de modificar la altitud modificamos la distancia al blanco, pues conforme la vamos reduciendo, el picado cada vez es más pronunciado y nuestro tracking es menor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llegaría un momento en que por un lado el tracking es tan pequeño que no nos permite, no tiene el tiempo suficiente como para conseguir la alineación correcta y por el otro pues posiblemente realizaríamos la suelta muy alto, ¿no? Y como hemos dicho antes, cuanto más alto, menor precisión, ¿no? Al final, entonces, lo que tenemos es un compromiso entre estos parámetros y lo que sería la precisión y la vulnerabilidad, de forma que van a estar estandarizados para cada aparato. Y estos son las famosas Zetas, esos eventos de bombardeo. Siempre va a ser interesante conocerlos y practicarlos, pero ciertamente casi todos siguen eh, unas pautas en común, de forma que aunque no hayamos visto en la vida una Z y no las conozcamos del avión que vamos a pilotar, sí que hay una serie de parámetros que los podemos seguir de forma genérica y por tanto realizar un bombardeo con una técnica eficaz. No estoy diciendo que pasemos olímpicamente de las zetas. Lo único que digo es que no son imprescindibles si seguimos una serie de parámetros que más o menos todas son coincidentes y por tanto podemos hacer una buena maniobra. La distancia base, ese punto de rolling inicial. Pues bueno, es posiblemente el parámetro que menos va a variar y nos vamos a mover en torno a las 2 millas, 2 millas y media, ¿vale? Quizás en eventos muy bajos, donde la suelta o la distancia base, la altitud base, mejor dicho, es muy baja, ahí sí que posiblemente se reduzca más, 1.6, 1.8, pero eso como son parámetros que se corresponden más a bombardeos a baja altitud o maniobras a baja altitud, ahora no estamos ahí, estamos en media altitud, pues en estas circunstancias una distancia de 2,2, 2,5 va a ser eficaz, ¿vale? Entonces, situando esta distancia, vamos a poder hacer una maniobra correcta. En cuanto a la altitud y al ángulo, pues si seguimos esta tabla, ya digo, mantiene esa correlación entre los parámetros y también va a resultar una maniobra eficiente. ¿Ok? Pues bueno, por encima de 14.000 pies, el picado de 45 grados. ¿Vale? Entre 14.000 y 8.000 pies, el picado de 30 grados. Estos dos serían lo que estamos, donde estamos ahora, ¿vale? Un bombardeo en picado desde media altitud. Nos estaríamos moviendo entre 45 y 30 grados por encima de 14.000 pies o hasta 8.000 pies. Los otros dos, de 8.000 a 4.000, 20 grados de picado y por debajo de 4.000, 10 grados, esto quizás ya corresponde más a parámetros de tipo pop-up y este tipo de técnicas que son más comunes en actuaciones a baja altitud, ¿vale? Así que ya sabemos que de un principio 2,5 de distancia y nos moveremos entre 30 grados 45 grados de picado, ¿ok? Muy bien, pues con esto vamos a ver nuestra táctica en este escenario. Recordemos que nuestra idea de maniobra es mantener presión y reatacar el objetivo. ¿Mm? Al realizar el bombardeo en picado nos vamos a exponer a esa baja amenaza, ¿vale? Y por tanto vamos a pensar que no estamos actuando en un hard deck. Si nos estamos moviendo en 14, 12 mil pies, pero nuestra maniobra de ataque es de picado, ya no estamos en una hard deck. La hard deck nunca se sobrepasa, así que no estamos en ese escenario, ¿vale? Así que, como vamos a tener cierta exposición, pues adoptamos un shooter cover como la mejor técnica de cobertura mutua y realizando una órbita alrededor del objetivo, ¿vale? Tipo rueda. Bueno, tenemos esa distancia que hemos dicho antes, recordemos lo que llamaban attack on distance. Si la desarrollamos en 360 grados,
pues nos daría esta circulación, ¿no? Esta rueda por donde nos moveríamos y a partir de aquí como shooter haríamos nuestro rolling, entrada, salida, ascenso de nuevo para recuperar nuestra posición y volver a entrar en la rueda, ¿vale? Una vez entrado en la rueda seríamos un cover. Defensivamente, esta distancia de 2,5 también, eso junto a la altitud, unos 12.000, 14.000 pies. Si estamos a 14.000, pues nos protegemos incluso de esos posibles manpads. Pues con esa distancia y esa altitud también nos deja en una zona muy protegida, ¿vale? Y es uno de los fundamentos de ser cover, ¿no? No puedes cubrir a otros si tú estás en una zona de peligro. Lo primero es garantizar tu seguridad y a partir de ahí cubres a tu compañero, ¿no? Pues eso es lo que nos garantiza hacer una buena posición de cover. Entonces tenemos que hacer ciclos de shooter cover, ir alternando, relevando esos roles para mantener esa presión de la que hablábamos, ¿no? Entonces, una vez hacemos nuestra entrada, ya hemos dicho antes, 30-45 grados de picado, hacemos el bombardeo, recuperamos nuestra posición, entramos en cover y el siguiente pues hace su shooter, ¿vale? Y recordemos que la cobertura es visual. Lo que vamos a es a ver, observar si hay disparos de antiaérea, plumas, etcétera. Esa es la idea, ¿no? Avisar a nuestro compañero y que él pueda hacer maniobras defensivas para intentar evitar esa amenaza. Esto es muy sencillo, pero tiene dos claves. Lo primero, ser organizados. O sea, si estamos en virajes a izquierdas, pues estamos virajes a izquierdas. Si uno sube aquí y se va hacia la derecha, ya desmonta todo el tema. Entonces, para ser bien organizados y estar todos coordinados, pues simplemente es muy fácil, pero a veces pasa que cada uno va a su puta bola. Es lo que debemos de evitar, ¿vale? Pues entonces, virajes todos al mismo tiempo, ¿ok? Segundo, eh, cuando hemos hecho nuestra maniobra de salida o de escape y vamos a recuperar nuestra posición, tiene que ser, como he dicho antes, una posición de segura. No cantemos el cover estando aquí a 9.000 pies porque no estás en una posición segura aún, ¿vale? Tú métete en tu posición, eso sí, tiene que ser rápida, no podemos aquí dormirnos en los laureles, pero hay que garantizar que tu posición es segura antes de meterte en ese rol de cover, ¿vale? Una vez estás en cover shooter, ¿vale? Y un poco el flujo tendría que ser ese, ¿vale? El 1 cover, 2 shooter, entrando este, ¿vale? Saliendo este, eh, en cover, pues el 1 shooter, ¿vale? Y un poco ese es el flujo, ¿ok? Muy bien. Si aparte de nuestras bombas de caída libre y tal, llevamos otro tipo de armamento, tipo standoff, misiles, LGBs, etcétera, que necesitamos, ya no nos sirve esta rueda, sino que necesitamos más espacio, pues bueno, desde la rueda hacemos una extensión y buscamos nuestros parámetros adecuados para lanzamiento, hacemos el in, realizamos nuestro ataque y después nos volvemos a meter en la rueda, ¿vale? Esto es si llevamos el armamento mixto. Que solo llevamos armamento guiado o solo llevamos armamento standoff y tal, pues esto ya pierde sentido, ¿vale? Esto, el tema de la rueda solo tiene sentido si estamos haciendo bombardeo, ¿vale? Porque si usamos armamento que nos saca totalmente, evitamos totalmente la amenaza, pues ya no necesitamos hacer esto. Actuaríamos pues como actuábamos antes, volando con un hard deck por encima, lanzando nuestras bombas o a distancia con nuestros rifles, ¿vale? Con nuestros rifles, con nuestros Mavericks, ¿ok? Es un poco la idea. Esto es solo para escenarios que sean mixtos, ¿vale? Por eso comentaba que este tipo de situaciones quizás es más se da más en escenarios más viejunos, aquello que hablábamos de los años 70 con aviones de tercera generación y tal, 70, 80, precisamente escenarios donde había menos armas guiadas, menos defensas antiaéreas guiadas, no habían manpads, etcétera, ¿no? Todo era mucho relativamente menos amenazante y podías pues hacer este tipo de actuaciones. Pero bueno, lo podemos adaptar perfectamente y de hecho, si como he dicho antes, pensamos en esto de forma local, con objetivos aislados localmente en esta situación sí que se pueden dar incluso en escenarios modernos. Tercera opción, pues una zona restringida por un SAM, lo mismo en ese concepto de localmente,
sí que podríamos tener un SAM o aquí la FLOT con mucha protección que no nos permite hacer la circulación total, pues bueno, adoptamos el típico hipódromo, ese racetrack, que entonces sí que ya está todo mucho más definido. Aquí no vamos variando nuestro running, ¿no? Nuestro eje de ataque, sino que siempre es lo mismo, partimos desde base, nuestra distancia, pues hacemos la entrada, la salida y el resto de circuito todo es de cover, ¿vale? Este avión que circula por aquí está de cover y el de el shooter pues simplemente hace desde base, el running y salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es toda la chapa de hoy, así que pasamos a la sesión. Bueno, esto lo he publicado en el foro. Nuestra misión consiste en la destrucción de un puesto de control. Es una edificación de hormigón con unas cuantas unidades, blindados, camiones, infantería y todo está defendido con sistemas ligeros, ¿vale? ZU-23 como más y armas ligeras, ¿de acuerdo? Y como siempre, hasta ahora, cada vuelo opera de forma independiente. Los vuelos son estos, tenemos tres vuelos de F-18, dos de F-16 y uno de Harrier. Y el armamento, ya veis, vamos a usar exclusivamente Mark 82 como bombas de caída libre. La meteo ya vemos que no va a ser factor, es un Scattered que apenas ocupa y por tanto vamos a tener muy buena visibilidad y el viento es ligeramente flojillo. Y los planes de vuelo, pues bueno, la típica araña. eh, Salimos tempranito a las 7:40, pero aún así vamos a tener muy buenas condiciones de luz. Incluso veréis que esto también son esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Un- una condición de luz muy plano, ¿no? Va a hacer que las sombras de los objetos se prolonguen, ¿no? Entonces son condiciones que quizás van a permitir la localización de objetivos mucho más fácilmente, ¿vale? No es tanto por la condición de luz, que a lo mejor más vertical, el sol más alto, daría más luz, pero da menos sombra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son pequeños detalles que hay que aprovechar, sobre todo cuando estamos hablando de captura y seguimiento visual, ¿no? Salida en la VHF1, ¿vale? 127, y si no lo ponemos en manual, esto, vamos a hacer aquí las salidas, bueno, como siempre. Y en este caso, pues el orden será este, ¿no? Hornet 1, Toro 5, Viper 1, Cobra 1, Falcon 3, Vespa 3, ¿vale? Es un orden más o menos pensado para que todos estemos, el tiempo de vuelo de cada aparato sea similar y acabemos todos más o menos igual. Y el plan de vuelo, pues muy sencillo, ¿eh? Meramente para que nos lleve al objetivo. Punto inicial y luego, punto inicial, un punto de ruta inicial de rejoin o lo que sea, y luego ya el push y el target. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí todo. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre en el foro, y nos vemos en el vuelo. Venga.